Shalom a todos, bienvenidos de nuevo a este canal Judeohistoria y ahora con una sorpresa, de hecho, una nueva sección que hacía tiempo que venía anunciando, que se llama, como pueden ver, Diálogos de Judeohistoria y, cómo no, por supuesto, como no podía ser de otra manera, mi primer invitado no es nadie más que Estrategias Militares. Todos ustedes lo conocen porque desde el 7 de octubre su voz se volvió imprescindible. Es la persona que por lo menos en YouTube y por lo menos en español más ha analizado el conflicto de Israel desde una perspectiva súper profesional y desde una perspectiva militar, y además es uno de los mejores amigos que tiene Israel en YouTube y en español. Y por tanto, además de que se ha convertido en todo este tiempo en un gran amigo mío, en un hermano personal, quería que él sea el primero que inaugure esta sección. Estrategias militares. Shalom. Shalom, ¿qué tal? ¿Cómo estás, hermano? Un placer invitarme aquí a tu casa y, bueno, un placer además inaugurar esta sección, este proyecto que estás iniciando, en el cual te deseo todo el éxito del mundo y que vamos a apoyarte a lo que haga falta, sin duda alguna. Genial, muchísimas gracias. Bueno, la gente te conoce parcialmente, ¿cierto? Parcialmente, muy parcialmente. Conoce claro, más las luces que otra cosa. La gente conoce tu estudio, conoce las plaquitas de YouTube que tienes ahí, te han visto sentado de espaldas con tus auriculares y tu silla, hasta donde puedas contar, ¿no? ¿Quién es Estrategias Militares? ¿Quién es este personaje misterioso? Estrategias Militares es una persona que una mañana de un 11 de septiembre de 2001 estaba delante de un ordenador con una tele muy pequeña al lado y vio en las noticias como lo que vio gran parte del mundo. Mucha gente joven esto no lo ha conocido, evidentemente, porque el tiempo pasa muy rápido. Fíjate que ya son 24 años de aquel momento y para mí es como si fuese ayer. De hecho, hablar de esto se me ponen los pelos de punta. Vio el ataque de las Torres Gemelas, ¿no? El 11 de septiembre en Estados Unidos, lo vi en directo y sentí la necesidad de saber más de qué iba todo esto. ¿A qué nos estábamos enfrentando? ¿Qué es el mundo que hay más allá de lo que nosotros vemos día a día? Y ahí es donde empecé yo a investigar, a empezar a buscar respuestas a quién era quién, qué es lo que buscan, qué es lo que piensan, cómo viven, el enemigo de la libertad, el enemigo de nuestros valores y ese mundo que la gente realmente no conoce, solamente conoce cuando ocurre algo como el 11M, el 7 de octubre, las Ramblas en España, la AMIA en Argentina. Es decir, hay un mundo paralelo que la gente no conoce porque vivimos en una sociedad que no nos paramos a pensar en estos detalles, pero que está ahí. Desgraciadamente, donde tú vives, el pueblo de Israel lo tiene que vivir con ello desde el año 48 día a día, ¿no? Pero pese a ello, también es cierto que yo cuando en 2014 tuve la oportunidad de viajar a Israel por primera vez, quedé muy sorprendido porque yo tenía un concepto diferente totalmente al que yo veo ahora o a la visión que tengo ahora. Y quizás eso me ha hecho el introducir más el aspecto de contarle al mundo realmente lo que está pasando allí, cómo son las cosas, ¿no? Yo creo que el 80% de la población mundial o un 75% de la población mundial ve las cosas desde el punto de vista pro un lado de la historia, en este caso entre palestinos e israelíes. La guerra mediática en las redes de Israel ha sido nefasta, porque ha sido así. Nunca han ganado ninguna batalla a nivel informativo, porque tampoco nunca el Estado de Israel se ha preocupado por esto. Pero es cierto que a día de hoy, en la sociedad en la que vivimos, en la que las redes sociales, tenemos redes sociales como Twitter, Facebook, grupos de WhatsApp, bueno, de todo está globalizado y la información corre en un segundo a cualquier parte del mundo. Quiero decir con esto que yo cuando llegué en 2014 a Israel y vi la realidad de que los que no quieren progresar ni convivir es una parte de la población que vive allí, cambié totalmente mi chip, me di cuenta de lo que ya incluso sospechaba en su momento, de que todo esto es un negocio, la guerra es un negocio, los intereses de esa parte, en este caso la de
el pueblo palestino, como se denominan ellos, es simplemente un interés económico y que además con ese interés económico se financia el terror. Y la lucha contra el terror yo creo que es algo que nos afecta a todos. Esto va más allá del Estado de Israel, va a la libertad de todo el mundo. De hecho, estaba mirando hace un momento las cifras del 7 de octubre y te puedo decir que la mayoría de personas que murieron el 7 de octubre fueron personas de la tercera edad, ancianos, gente que incluso ni tenía contacto realmente con lo que es la religión judía. Había gente de otros países. Es que es una auténtica locura a dónde ha llegado todo esto y que va más allá de Israel. Es decir, si Israel no estuviese ahí, si no existiese, irían después a por otro país, a por el siguiente país y a por el siguiente país hasta que no hubiese límite. Es decir, hasta que todo el mundo piense como ellos y vea la vida como ellos. Y eso es lo que a mí me llamó la atención, ¿no? El que Israel no supiese explicar al mundo, aunque evidentemente ha progresado muchísimo. Hay ahora mismo portavoces como Ronnie Kaplan, que le mando un saludo, la CFDI, que ha hecho un trabajo increíble que hasta ahora no existía en español. Y esto hay que reconocérselo, no es por hacer el lollipop con la CFDI, es que hasta ahora no había alguien en español que explicase, señores, esto es lo que hay, esto es lo que ha pasado, aquí están los cuerpos, lo que están diciendo en el mundo que es mentira, aquí estoy yo lo estoy oliendo directamente, el olor a la muerte, estoy aquí, y eso hay que reconocérselo, ¿no? A personas como él. Yo realmente lo único que hago es analizar vídeos, analizar los mapas, ver la situación como está, darle un poco de color a la oscuridad que hay ahora mismo en la guerra de los frentes que tiene abierto Israel con los hutíes en Yemen, en Gaza, en el Líbano, en Siria, en Irán, porque hay una guerra. Aunque la gente diga que todavía no hay una guerra con Irán abierta. Y yo lo que intento es simplemente esto, desde el primer día que empezábamos con muy poquita gente, muy pocos seguidores, siempre lo mismo. Es decir, nosotros pasábamos noches charlando en el chat, 15 personas, 10 personas, diciendo, mira, está pasando esto, esto es lo que está ocurriendo, y buscando respuestas que, bien, la mayoría de los ciudadanos del mundo no obtienen porque a lo mejor no es el momento de contarlas o porque a lo mejor no se quieren contar, pero hemos ido descubriendo cosas que son inquietantes desde el punto de vista de la inteligencia y de la seguridad y ahí estamos, ¿no? Estamos ahí cada día, pues bueno, creciendo gracias a tu ayuda, la ayuda de un montón de gente, colaborando con un montón de canales. Yo siempre pienso que todo suma, hay que sumar, no hay que restar. Por eso yo, mi política personal es la de colaboro con todo el mundo, que tenga respeto por todo. Y ahí estamos, ¿no? Yo creo que el 7 de octubre es un punto de inflexión dentro de la sociedad israelí y además por todo lo que está pasando después. Lo hemos hablado fuera de cámara, la evolución que está habiendo dentro de la sociedad israelí, pero también ha sido una forma de que el mundo descubra a Israel y que Israel descubra nuevos amigos, ¿no? Nueva gente que se ha ido sumando a todo esto, ¿no? Hay un montón de gente que ahora va a despertar su interés por el judaísmo, que va a despertar su interés por la cultura judía, que va a viajar a Israel definitivamente, aunque ahora mismo la situación con el tema del turismo está complicada, pero hay gente que está deseando, yo personalmente estoy deseando ya volver para estar por allí con vosotros y bueno, pues conocer in situ todo, ¿no? No solamente el tema de la guerra, sino los bonitos lugares que tiene Israel. Hay momentos que hemos hecho programas aquí en el que hemos estado recorriendo desde fotos del satélite Haifa, que es una ciudad impresionante, o Acre, ¿no? Jerusalén mismo. Las experiencias que uno tiene en esa ciudad es algo increíble y es algo que te marca para el resto de tu vida. Yo definitivamente cuando estuve allí en 2014, a mí me cambió mi visión del mundo a nivel espiritual, definitivamente, que es algo que yo nunca suelo contar. No suelo hablar del tema espiritual mío personal porque creo que no es necesario, pero es un lugar que cuando lo visitas cambia tu visión en general de quiénes somos, a dónde vamos y de dónde venimos, sobre todo de dónde venimos, cuál es nuestro origen, ¿no? Y creo que es importante, hay que aprender a comunicar. Definitivamente, yo estoy aprendiendo, yo no sé nada realmente, es que no sé nada. Hay gente que tiene un nivel impresionante, gente que lleva muchísimos años, tu canal lleva muchísimos años,
explicando el tema del judaísmo, la cultura judía, siendo versátil a la hora de sumar gente, es decir, no solamente tu canal, por ejemplo, es para gente judía, sino que hay muchísimos cristianos que te siguen, por ejemplo, y creo que es un proyecto muy bonito. Tu padre, por ejemplo, bendita sea su memoria, un hombre increíble, que gracias a él también, fíjate, yo conocí a tu padre porque compré un libro de tu padre y lo encontré en YouTube. Tú fíjate la historia, ¿no? Yo no sabía que tu padre tenía un canal de YouTube y luego ya la conexión a través de tu padre contigo y demás fue pues una cosa increíble, ¿no? Hay gente, yo creo que hay gente, no lo sé si es elegida por Dios o no, pero que está puesta ahí para contarle al mundo pues cómo son las cosas, lo maravilloso que es Israel y lo bonito que tiene para aportar al mundo, ¿no? Israel no solamente es una máquina de guerra. Israel desde el año 48 ha desarrollado tecnología que ayuda a muchísimos países del mundo en desarrollo, por ejemplo, con temas de agricultura, el tema del desarrollo de los problemas de agua que hay, por ejemplo, en África, con el tema de regadíos y demás. Israel tiene tecnología diseñada que se utiliza en España, por ejemplo. Israel es un país que invierte más de 3.000 millones de euros en España en inversiones directas en empresas. Es decir, Israel es un país que no se quiere aislar del mundo. Es quizá parte del mundo lo quiere aislar. Y ahí es donde está la batalla intelectual que tenemos que tener. Y yo, en serio, interés mío personal de que la guerra acabe lo antes posible, 100%, cuanto esto acabe mucho mejor. Hay cientos de historias que podemos contar de Israel, tú lo muestras cada día, yo alucino cuando te metes en las cuevas y te metes por allí como una serpiente en medio del polvo y nos cuentas y digo, es que esos sitios son para ir y para verlos, ¿no? Y ojalá que todo esto pase lo más rápido, pero de momento estamos donde estamos, hay una guerra en marcha, hay que contar lo que está pasando, hay que ser profesional y ahí estamos, ¿no? Hay momentos que nos toca llorar, momentos que nos toca sonreír, pero siempre tenemos que tener la cabeza fría en donde estamos, ¿no? Bueno, yo creo que así como has hablado, yo creo que ahora mismo el primer ministro de Israel te tendría que enviar por correo express el pasaporte israelí como ciudadano de honor del Estado de Israel, porque, mira, te he escuchado desde el 7 de octubre, yo te descubrí un poquito después, ahora voy a contar un poquito para que la gente sepa un poco cómo fue que se forjó nuestra relación. Pero yo te he oído en programas hablar a favor de Israel, defender al Estado de Israel, defender al ejército de Israel, pero lo que acabas de hacer ahora, yo a poca gente, incluyendo judíos e israelíes, he escuchado hablar así, con tanto amor por el Estado de Israel, con tanto respeto, con tanto cariño, con tanta cercanía, además, por lo que es el pueblo judío, por lo que es la cultura judía, por lo que es la religión judía y por lo que es el Estado de Israel. Así que lo primero que quiero decirte, lo hemos hablado muchísimo y por supuesto que nos conocemos ya mucho, pero muchísimas gracias. Muchísimas gracias por todo lo que haces. Muchísimas gracias porque desde el 7 de octubre, programas diarios, más de uno, más de dos en algunos casos, mostrándole al mundo la verdad. Antes hablabas de Ronnie Kaplan, que le mandamos desde aquí un saludo, también gran amigo, tanto de estrategias militares como de judeohistoria y de toda la comunidad, pero por supuesto que hay que contar lo que pasa, porque es que si nosotros no contamos lo que pasa, o si tú no existieras y no existiera un canal llamado Estrategias Militares que cuenta realmente lo que pasa, la información que recibiría la gente sería información sesgada, totalmente manipulada, tirada, por supuesto, hacia el bando contrario, por motivos políticos, por motivos económicos, por motivos ideológicos, por motivos propagandísticos. No sabemos realmente qué es lo que le pasa al mundo, pero gracias a Dios que existen canales como el tuyo que pueden contar la verdad. Y me gustaría hablar un poquito de tu canal. Yo quiero contarle a la gente, yo te conocí un poquito después del 7 de octubre, cuando todavía no tenías el setup que tienes ahora. No. Y mostrabas mapitas. Mira, te voy a mostrar algo. El canal empieza con esto. A ver. Un portátil. Un portátil. Este portátil. Muy bien. Esto. Se calentaba y se apagaba. Claro. Y bueno, yo se ve que ahí fue cuando te conocí. Yo me acuerdo de una oportunidad
en uno de mis directos, pues yo al principio hacía también los primeros días y las primeras semanas, hacía directos cada noche de la guerra para contarle a la gente lo que estaba pasando, que es que me estaban bombardeando. Yo vivo en Ashdod, en mi casa estaban cayendo misiles todo el tiempo y yo quería que el mundo lo sepa. Es más, en más de una ocasión me sonó la sirena en directo y me tuve que ir al refugio en directo. Esto mi audiencia seguramente lo recuerda. Y me preguntaron, ¿qué canales recomiendas para que sigamos en español además del tuyo? Yo no conocía muchos, pero había dos que yo quería recomendar. Uno es el de Solo Fonseca, que seguramente lo conoces. Sí. Que bueno, que habla no solamente de Israel, pero habla de geopolítica a nivel mundial. Sí. Además hace vídeos muy bien editados. Sí, él edita muy bien los vídeos y los vídeos que hace de Israel son vídeos pro-Israel. Él, de hecho, lo dice. Yo soy pro-Israel, lo dice. Entonces dije, Fonseca. Y luego dije, y luego hay otro, que ahora mismo no recuerdo el nombre, pero que habla de estrategias militares y muestra mapitas. E incluso yo lo vi el otro día mostrando un mapita en vivo, mostrando bases de Hamas. Yo digo, ese. Y alguien dijo en el chat, estrategias militares. Yo, ese. Sí, ese. Y bueno, a partir de ahí comenzó una relación que dura hasta ahora. Yo ya veía tu canal, desde antes, Tú ya lo veías. Sí. Claro, yo creo que fue a raíz de ese comentario que yo hice que dijiste, pues voy a hablarle. Ya que él me ve también a mí, me dejaste un comentario, luego, no sé cómo, te las ingeniaste para encontrar mi número de teléfono y me mandaste un WhatsApp. No vamos a preguntar cómo lo hiciste, todos sabemos que tienes herramientas, no hace falta. Hay herramientas. Hay herramientas. Pero cuéntanos un poquito, el canal, ¿existe antes del 7 de octubre o lo creaste a raíz del 7 de octubre? Fíjate que yo antes lo que hacía más era hablar de la guerra de Ucrania, que evidentemente pues algo que es más cercano a nosotros aquí en Europa, analizábamos mucho, pero cuando pasa el 7 de octubre me di cuenta que digo, mira, creadores de contenido de Ucrania hay muchísimos, hay mucho contenido. Yo colaboraba en otros canales, en canales de historia súper buenos, Belumartis, Historia y alguno más. Y yo dije, pues la verdad que de Israel es que no hay ningún canal que esté siguiendo el conflicto de cerca en profundidad, ¿no? Y dije, yo, que además, por temas míos personales y profesionales, conozco muy bien el tema del yihadismo y demás, digo, vamos a intentarlo. Y nada, empezábamos con las cámaras 24 horas de lo que estaba la guerra en directo prácticamente, porque los primeros meses de guerra había cámaras en directo dentro de Gaza y se veían los combates y veíamos casi prácticamente todo en tiempo real, que esto nunca se había visto en la historia. Yo recuerdo en los años 90 la primera y la primera guerra del Golfo, las imágenes en televisión de la CNN reemitiendo para el mundo, y la BBC también remitiendo para el mundo las baterías antiaéreas de Bagdad disparando a los cielos en mitad de la noche. Era una cosa impresionante verlo esto en color, ¿no? De aquello hemos pasado a ver la guerra en directo de tipos con cámaras puestas en la cabeza grabando enfrentamientos, tanto unos como otros, tanto un bando como otro, porque yo analizo tanto las operaciones militares de Israel como las operaciones militares del enemigo de Israel. Y de ahí saco conclusiones y digo, bueno, esto es lo que están haciendo, aquí es lo que está fallando. Es decir, yo intento ser imparcial en ese sentido, porque hay que ser imparcial para entender la historia, tienes que ser imparcial. Y cuando hay momentos que decir, Israel está haciendo esto mal, se dice, y cuando lo está haciendo bien, también se dice. Pero no había, o yo no conocía ningún canal que llegase hasta el punto que yo quería llegar, de ir hasta la profundidad de lo que estaba pasando ahí sobre el terreno, pero además hacerlo con un lenguaje fácil, que la gente lo entienda. Es decir, no entrar en tecnicismos de, bueno, es que este arma tiene un rango de hasta 400 metros y el viento tiene que ir de un sitio hasta otro para hacer un disparo. Que no quiero entrar en eso, porque para eso ya hay pues gente que tiene canales muy específicos, hay comunidades muy específicas. Yo quiero hacer algo que todo el mundo, que la gente que está en casa, que está con su familia, entienda lo que está pasando. Entienda que por qué unos tipos salen de un túnel, qué es lo que ponen para hacerle daño a un tanque de Israel, y que la gente lo entienda, porque es la única manera que la gente vea la dificultad que hay en esta guerra para Israel y por qué las FDI, en este caso,
se puede considerar uno de los mejores ejércitos del mundo en combate urbano, por ejemplo, ¿no? Pero luego también era las imágenes del 7 de octubre. Cuando yo tengo acceso, porque esto incluso en Israel no tenéis acceso a la mayoría de vídeos del 7 de octubre, evidentemente por la sensibilidad que tiene y por la crudeza del mismo, porque ver este tipo de imágenes, definitivamente hay gente a la que le va a crear un trauma psicológico. No, de hecho, hay vídeos que tú has visto que yo no he visto. Sí, eso es. Yo he visto vídeos que incluso la mayoría de gente no ha visto, he tenido acceso a ello, a través de esas herramientas que tú dices que están ahí. Y yo, de nuevo, vuelvo a decir, por razones de la vida, he visto situaciones con seres humanos muy complicadas, de vida y muerte. Yo he visto la muerte, yo he tocado a la muerte. Y a mí, lo que yo he visto en esos vídeos, no he visto una cosa igual jamás en la vida. Jamás. Jamás. Y siento que al haber visto ese vídeo, soy parte de esa historia ya y tengo una responsabilidad. No demostrarlo al mundo porque no quiero ir creando traumas a nadie y tampoco se lo merece la mayoría de la población, pero sí contar y combatir en las redes la desinformación que hay sobre Israel. Es una responsabilidad que yo personalmente he adquirido con las víctimas del 7 de octubre. Creo que se merecen que se cuente qué es lo que pasó exactamente ahí y por qué estamos donde estamos ahora. Y eso en parte también es, además del punto de vista de seguridad, porque lo que contamos en el canal son temas muy sensibles, muy delicados. Es uno de los motivos por los que yo no salgo en cámara, pero otro de los motivos es porque yo quiero que la prioridad sea el contenido, no la persona. Es decir, la gente conoce a Fonseca y ve a Fonseca y dice, ah, Fonseca. La gente ve a Yago de Cosas Militares y dice, ah, Yago. Yo no quiero ser una imagen del mensaje, quiero que el mensaje sea la imagen. Y para mí eso es súper importante. Para mí, cuando esto acabe, seguramente haré contenido diferente o no, o volveré a mi vida normal, porque yo tenía una vida normal antes del 7 de octubre, como todo el mundo que está en esto. Y a lo mejor el canal puede desaparecer. Te lo digo en serio. O sea, no es algo de lo que yo planteé vivir el resto de mi vida de esto. De hecho, nosotros, estoy contando cosas íntimas del canal para todo el mundo, para que ya lo sepa. Cosas que nunca antes has contado, ¿puede ser? No, nunca antes hemos contado, pero llega el momento que a lo mejor ahora es el momento de contarlo, ¿no? Cuando tenemos cerca de, no sé, 10 millones de visualizaciones al mes, 43 millones de impresiones al mes en las portadas. La gente que no se piense que el canal comenzó de manera básica, te lo acabo de mostrar con un portátil. Estuvo durante casi un año, y lo digo de verdad, prácticamente ganando 50 céntimos al día en contenido. Y además tú lo sabes porque eres creador de contenido y sabes cómo funciona esto. Y los primeros años son terribles. ¿No es horrible. Subir un canal es horrible. Y no desde el punto de vista económico, sino en el punto de vista de atraer gente, traer gente. Es muy complicado. La gente que a veces leo comentarios y dice, bueno, es que ahora eres amarillista, es que ahora tal, es que... Yo no soy amarillista, yo estoy contando lo que está pasando. Si ha caído un misil a 70 metros del aparcamiento de la terminal del aeropuerto, lo voy a contar. Si hay un mega incendio en Israel, lo voy a contar. Lo mismo que luego cuento cosas que la gente se empieza a reír de cosas que pasan también. Es decir, yo cuento las cosas como son. Me da igual que tengamos más views, menos views, que se haga más dinero, menos dinero. Me da igual. Cuando no hay nada que contar, pues no se cuenta nada. Hay días que no hago directo porque tengo que descansar o porque directamente considero que, oye, no es necesario abrir un directo ahora mismo con lo que está pasando. Pero quiero decir, nosotros hemos empezado, porque esto es una comunidad, esto no es solamente yo como persona, hemos empezado por una línea y seguimos por esa línea. Y no va a cambiar. Es decir, yo no hago contenido privado solamente para suscriptores, no hago contenido en Zoom previo pago de... Que yo lo respeto a todo el mundo, yo esto lo respeto totalmente,
Y me parece bien, es decir, yo, repito, todo suma, pero mi intención, y lo digo de verdad, es llegar al máximo número de gente posible para que la gente se dé cuenta en la mentira en la que le están metiendo durante años. Yo, Ariel, he donado un olivo de la paz que supuestamente se iba a plantar en Gaza hace muchos años para darle un bienestar y una forma de vida a la gente que vivía allí. Y luego he ido descubriendo que esos olivos se plantaban cerca de la frontera de Israel para guardar allí morteros y cohetes y lanzarlos contra civiles. Y me siento engañado. Y como sé que me han engañado y me la han colado, pues ahora es cuando vengo yo. No es una venganza, pero sí a contar las cosas como son. Y como yo, hay un montón de gente en este mundo que se ha tragado las imágenes de los niños pintados con ketchup y con otros potingues y haciendo representaciones allí terribles. Sí, el famoso Pallywood. El Pallywood, que lo hemos visto y que hubo uno que esto fue increíble, un burro, una ambulancia atropelló un burro y dijeron que Israel había bombardeado la ambulancia. Era increíble. Y el burro por allí, claro, que el burro, el pobrecito, estaba en el último momento de su vida, había sangre de burro por todos lados y dijeron no, que había sido Israel. Por ejemplo, te pongo uno de los ejemplos. También quiero decir una cosa, esto es una guerra. Es una guerra en un entorno muy complicado, un entorno urbano donde hay muchos civiles. La densidad de población de la Franja de Gaza es de las mayores del mundo por metro cuadrado. Además, contra quien está combatiendo Israel, toma como principio el usar a civiles como escudo humano. Quiero decir con esto que también están muriendo civiles. Y eso es cierto. De ahí a decir que están muriendo 50.000, 60.000 civiles, hay un largo camino. Ojo, no justifico la muerte de ningún civil. No la justifico. Pero quien debería de preocuparse, esto es un tema muy peliagudo, quien debería de preocuparse de la seguridad de sus civiles son los del Hummus. ¿Y qué es lo que dijeron ellos? Hay una entrevista, porque esto mucha gente no lo ve, claro, la barrera del idioma es súper importante, en árabe. Una televisión, creo que era Al Jazeera o libanesa, no me acuerdo exactamente de televisión, entrevista a uno de los dirigentes de la banda verde. Le dice, bueno, los túneles que habéis construido serán para darle refugio a los civiles durante los bombardeos de Israel, ¿no? Dice, no. Los túneles son para nuestra seguridad. El bienestar y la seguridad de los civiles corresponde a Naciones Unidas y a Israel. Y que esto te lo diga alguien que se supone que es el gobierno de una franja como es Gaza, ya te indica lo que vale la vida de un ser humano para ellos. Y además lo estamos viendo últimamente estos últimos días con el tema de la comida, ¿no? Todo este jaleo que se está montando. Quiero decir, Israel está trabajando en un entorno muy, muy complicado. ¿Sabes una cosa? ¿Sabes por qué tenemos la mayoría de estos vídeos impresionantes de mega explosiones dentro de Gaza, que se ven los cohetes y las bombas caer y una mega explosión y la gente lo está grabando? No hay una cámara que esté grabando cada centímetro de la franja de Gaza. Es que Israel llega antes y avisa que va a tirar una bomba ahí. Si no, la gente no estaría grabando. Pero esto la gente no lo sabe. La gente no sabe que Israel ha construido una aplicación de teléfono móvil, que esto no se ha visto en la historia, con un mapa de Gaza para decirle a la gente dónde se tiene que ir moviendo a los civiles porque va a haber combates en esa zona. Esto, tú puedes confirmar que sabes de historia militar. ¿Esto ha pasado antes que algún ejército avisara? Estados Unidos llegó a Irak y reventó Irak. Llegó a Afganistán y reventó Afganistán. Rusia, cuando va a tirar ataques sobre Ucrania, no tiene una aplicación en ruso o ucraniano diciéndole a la gente dónde tiene que ir. No hay nadie en el mundo, ningún ejército del mundo, ni el británico, ni el francés, ni el español, nadie en la historia ha hecho esto. O sea, ¿podemos decir que el ejército de Israel es el único ejército del mundo y de la historia que avisa dónde va a atacar? Sí. Asumiendo el costo de que los objetivos físicos, no logísticos, sino físicos, escapan. Escapan. De facto. Octavillas,
lanzadas desde el aire. Drones, pequeños drones con altavoces, colocarse encima de las que ellos dicen escuelas de UNRWA para decirle a la gente que desaloje. Mensajes de teléfono móvil. Israel ya sabes que tiene intervenida toda la red de telefonía de Gaza y manda mensajes. Como cuando hay una inundación en una zona del planeta, se mandan mensajes por parte del gobierno, pues Israel manda mensajes para decirles, tenéis que abandonar esto. Pero no solamente en Gaza, en el Líbano, en el barrio de Dajille, que eso es una escombrera, mandar mensajes, salir el portavoz en árabe de las FDI 50 minutos antes a decir, tenéis que desalojar este edificio. Esto no se ha visto en la historia. Y hay gente que incluso es que lo critica, dice, pero así cómo vamos a ganar una guerra si le estamos avisando que vamos a ir. Pero Israel prevalece, y esto me van a criticar mucho, pero prevalece la vida incluso de sus enemigos antes de cometer una auténtica masacre. Por eso a mí me molesta cuando en las Naciones Unidas, que además uno de los programas que más ve la gente es el Consejo de Seguridad, vienen tipos a decir que Israel a partir de las 2 de la tarde no puede atacar el Líbano porque los terrucos de Hezbollah trabajan de 7 de la mañana a 2 de la tarde y que cuando se quitan el uniforme son civiles. Y aquí es donde te llevan las manos a la cabeza y dices, pero esta gente o vienen de otro planeta o se están riendo de todo el mundo o nos quieren arrastrar a la locura psicológica que tienen metido en su cabeza. Pero ¿cómo tú me vas a mí a contar que un tipo que lo único que tiene en su cabeza es entrar en Israel y arrasar con todo el mundo, a partir de las 2 de la tarde no es un objetivo militar? ¿Esto dónde se ha visto? Bueno, pues parece ser que en las Naciones Unidas se ven cosas así. Bueno, esto pasaba con Hamas también, que eran terroristas de Hamas en la tarde y profesores de la UNRWA en la mañana, sí. O profesores o asistentes en logística en algún almacén de Naciones Unidas. O enfermeras. La mujer de Mohammed Deif era enfermera contratada por UNRWA. Bueno, ¿por qué UNRWA construye? Mira, esto es una de las cosas que encontramos de casualidad una noche al principio. Me acuerdo, es que no se me va a olvidar jamás la noche. Lo que tú acabas de decir, que muestran las bases de Hamas y demás. Estábamos hablando de lo que estaba pasando en Gaza y yo digo, y nadie ni se había escuchado la palabra Rafah, ni Rafía se había escuchado en aquel momento. Te hablo del principio. Digo, bueno, vámonos a ver, ya por cambiar un poco, la gente ya estaba aburrida de ver Gaza, Beit Hanun, Beit Lahia, Jabalia, estábamos aburridos ya de ver esto. Digo, vámonos al sur, vamos a ver Rafah, a ver qué hay por allí. Y empezamos a pasar por encima con la imagen del satélite y veo un almacén de la ONU gigantesco. Digo, mira, esto es un centro logístico, tal. La ayuda humanitaria entra por aquí, viene aquí. Y subimos 50 metros más arriba del mapa y vemos un megacampo de entrenamiento de Hamas con una pista de despegue, con unos muros construidos iguales que los de imitando a los de la frontera, de algunas partes de la frontera de Gaza, torres de vigilancia imitando a las de Israel, maquetas de tanques Merkavá israelíes. Y yo digo, pero la ONU dentro... Sí. Y yo digo, en la misma parcela está el centro logístico de... Yo me quedé loco con esto. Y ya empezamos a mirar más detalladamente el terreno y digo, pero sí que hay otro, y aquí hay otro, y aquí hay otro. Y ahí es donde empieza toda la historia, ¿no? Que fíjate, debajo de ese almacén, en el barrio de Tal al-Sultán, ocurren cosas increíbles durante esta guerra. La primera y más llamativa es que a 150 metros Yahya Sinwar acaba en un sillón tirándole un palo a un dron antes de morir. Por ejemplo, debajo de ese almacén hay un megatúnel. De hecho, en mayo del año pasado, creo que fue el día 9, hicimos un vídeo de la invasión de Rafah en el que decíamos, bueno, ¿y dónde está Sinwar? Y yo en ese vídeo, no me preguntes por qué o cómo, dibujo un túnel que pasa justo debajo del almacén y que conecta con Khan Yunis, con Khan Yunis, y digo, posiblemente Yahya Sinwar está ahí debajo. Bueno, pues llegan las FDI
Llegan allí a Tal al-Sultán, llegan al almacén. Por cierto, le pegaron fuego al almacén antes de irse, no fue Israel. Intentaron acusar a Israel, pero le pegaron fuego ellos mismos. Y descubre, oh sorpresa, que está la mayor fábrica de cohetes de la yihad islámica debajo del almacén. Así. Y el túnel además corresponde justo con el lugar luego donde aparece Yahya Sinwar. Casualidades. Vamos a llamarlo una casualidad. Claro, pero han pasado muchas de esas casualidades. Es que han pasado muchas casualidades, ¿no? Que tú muestras algo, anticipas una situación y luego se da al cabo de unas semanas o meses. Son casualidades. Claro. Pero luego hay otra casualidad, que esto ya es increíble. Hace poco hacíamos un vídeo de esto que la gente dice amarillista. Y yo digo, a Yahya Sinwar lo traicionaron. Y la gente dice, no, esto ya es demasiado morbo. Digo, bueno. Pero vamos a aclarar, el tema ese de amarillista, sensacionalista, populista, yo quiero aclarar algo. Amarillista es una persona que dice que Sinwar estaba muerto y momificado. No alguien que dice quizás está bueno, acabó como una momia, eso es cierto. Claro, amarillista es una persona que cae un misil en el aeropuerto de Ben Gurión y dice que no hay guerra. O sea, ya. Una persona no pasa nada, aquí no pasa nada. Mirando la realidad y por algún motivo asimilando que está sucediendo otra cosa que la que está viendo, no sé si la palabra sería amarillista, pero por supuesto que amarillista no es una persona que cuenta lo que pasa, analiza con sus mecanismos profesionales lo que sucede y cada tanto da su opinión. Yo te digo una cosa y quiero que lo escuche mi audiencia también. Lo voy a dejar claro. Yo no soporto a los amarillistas. Es decir, si hay algo que yo odio, odio quizás es una palabra muy fuerte, porque odiar es muy fuerte, pero si hay algo que yo no soporto y no tolero, es a los populistas que por cualquier cosa ponen el grito en el cielo y piensan que está a punto de llegar el apocalipsis, o lo contrario, o como si fuese un avestruz, esconden la cabeza bajo tierra. Si Estrategias Militares fuese amarillista o populista, yo no tendría la relación que tengo con él. Así de simple. Pero si es que no hace falta. Vamos a ver. Lo que nos está dando esta guerra es que no hace falta ser amarillista. Es que ya de por sí es amarillo. Te pongo ejemplos. Sale el documental de Al Jazeera de Sinwar, que lo sacan del túnel para que se grabe un documental cerca de las tropas de Israel en Tal al-Sultán, y ese mismo día muere. ¿Vale? Ese mismo día muere. ¿Por qué lo sabemos? Por la ropa, porque la gente que aparece en el vídeo también muere ese mismo día, pero los que no mueren son los periodistas de Al Jazeera. Estos no. Estos de alguna manera milagrosa se salvan. Desaparecen de allí, se esfuman. Es como si viene una nave espacial y los saca de Gaza con sus cámaras y se marchan a Qatar. Como el profeta Elías. Pero es que además, analizando el vídeo, el comandante de Rafah que muere con Yahya Sinwar ese día, que aparece en el vídeo de Al Jazeera, cuando están sentados en el suelo con el mapa de Tal al-Sultán que aparece el almacén de la ONU, entre otras cosas, el tipo le marca con el dedo la casa donde luego Yahya Sinwar muere. Casualidad. Lo llevaron hasta allí. Así de claro. O sea, ¿tú crees tu teoría que él fue traicionado? Sí. Yahya Sinwar ya era un elemento incómodo dentro del movimiento porque en Qatar lo tenían fuera de control. Pues ya sabes que hay dos Hamas. Está el Hamas de la Yesed, el VIP, que vive en Qatar, que vive en Turquía, que vive en Irán también. En hoteles de lujo, en aviones privados. Eso es. La secta de Haniyeh, que descansó en Teherán con su guardaespaldas. Pero sí, se estaba dando una ducha. Se estaba duchando. Estaba preparándose para el día que tenía de reuniones. Entonces, esta gente en Qatar ya veía un problema serio a Sinwar. Estaba diciendo, mira, estás estirando demasiado este tema. Estamos perdiendo el control de la situación. Mira cómo se está reventando todo. Y Sinwar seguía. Sinwar es un tipo, aquí no, yo creo que el único programa, pero en el mundo, que hemos traído a una perito de lenguaje corporal, pero una perito de verdad que va a juicios, a casos de crímenes, a estudiar el lenguaje corporal de
sospechosos o de los acusados o de los criminales, hicimos un programa para analizar a Sinwar. Y descubrimos cosas increíbles en su personalidad. Y la conclusión que llegábamos es que él realmente estaba convencido en el yihad contra Israel. Es decir, aparte del aspecto económico, que eso existe, y hemos visto a la mujer paseándose por los túneles con bolsos de Hermes de $30.000, él estaba convencido. Él creía en esto. La gente de Qatar, esto ya es otro tema. Estos están ahí por el tema del negocio, $3.000 millones, algunos en su cuenta, una auténtica locura, auténtica locura. Y claro, yo creo o pienso, esta es mi teoría, que pierden el control con Sinwar. De hecho, hubo un tiempo, ¿te acuerdas?, que se decía, Qatar ha perdido el contacto con Sinwar, no recibe correspondencia, no hay comunicación. Es que Sinwar directamente... Y no sabían por qué, sí. Claro, es porque directamente él no quería comunicar con ellos. Entonces él coge, porque se llegó incluso a decir que estaba muerto, yo lo que creo es que lo cogen y le dicen, mira, Israel está en Rafía, dicen que están controlando Rafía, tienes que aparecer. La gente estaba diciendo, Sinwar tiene que aparecer, tienes que dar la cara. Pues se fue a Rafía a ponerse a 50 metros de las FDI, a hacerse un vídeo para demostrarle que él seguía controlando la franja de Gaza, que estaba combatiendo en primera línea. Un tipo que se iba moviendo en el vídeo prácticamente con un bastón porque estaba enfermo. Durante ese programa que hacemos del lenguaje corporal, vemos una evolución desde el año 2006 hasta la actualidad de Yahya Sinwar, y Esther, que es la perito forense, dice, está enfermo. Él antes, por ejemplo, no leía sus discursos y ahora lleva un papel con el discurso escrito. Antes movía las manos, ahora ya no las mueve. La voz ya no es la misma. Todos esos pequeños detalles nos llevó a pensar de que estaba enfermo. De hecho, cuando el vídeo que aparece de octubre, escapando por los túneles, vemos que cojea. Y esto la gente, claro, no se dio cuenta hasta que aquí lo analizamos. Quiero decir con esto, ¿perdón? ¿Sabemos qué tenía? ¿Cuál era la enfermedad? ¿O sospechamos? Llegamos a pensar de que quizás el tumor que tenía, que Israel, que además Israel es el que le salva la vida en prisión. Esto es increíble. Un médico israelí le salva la vida a Yahya Sinwar. Quizás el tumor se le había desarrollado otra vez. Pensábamos esto por el tema de movilidad y demás, porque le afecta, claro, es un tumor en el aparato locomotor, en la cabeza, le podía afectar de esta manera. Es una sospecha que teníamos, pero claro, de ahí a la realidad nunca lo sabremos. Israel sí lo sabe, evidentemente, pero nosotros, la gente de a pie, seguramente nunca lo sepamos. Pero claro, todos esos detalles te hace decir muy posiblemente a Sinwar lo vendieron. ¿Por qué Sinwar va a dejar Beit Heinunes o Nuseirat, toda esa zona donde está con sus 20.000 acólitos protegidos? ¿Por qué se va a ir a Rafah si él no iba a salir a Egipto? Él no iba a abandonar la franja de Gaza, pues precisamente por esto. Yo creo que lo llevaron hasta allí. Igual que Mohammed Deif. Es una historia muy parecida. Mohammed Deif está en los túneles, en Heinunes. Está con el comandante de la brigada de Heinunes y deciden que tienen que hacer una reunión en el exterior, en una caseta, en un solar de Heinunes. Y va a Israel, se entera, 8 toneladas encima de él. Sí, yo creo que lo de Mohammed Deif está más claro porque Israel sabía específicamente dónde estaba, claro, en qué minuto, y bueno, le tiró fundido a negro. Y a los 25 minutos Israel, claro, ya filtra, Mohammed Deif está muerto. Sí. Con Sinwar fue un poco diferente igual, pero sí, puede ser. Sinwar no tiene sentido. La historia oficial que nos han contado de que unos reservistas pasaban por allí. Claro. Yo he estado analizando el mapa. Como que fue incluso de casualidad, ¿no? Sí, de una casualidad. Yo he estado analizando el mapa. No sabía quién era, fueron. Oh, sí. No. ¿A cuántos terrucos hemos visto que las FDI manden un dron para que entre por una ventana a ver quién es? Claro. Muy pocos. Muy poquitos. Las imágenes que se ve del cuerpo, porque aquí, a diferencia de Estados Unidos, Israel lo ha mostrado, y ahí ha sido listo Israel con el golpe de efecto. Ahí
hay que reconocerlo, ha sido listo de mostrarlo, decirle, vuestro héroe acaba en un sofá tirando un palo a un dron. Punto. Nunca lo hace Israel eso, ¿eh? Fue el único Pero caso. con él lo hicieron, tenían la obligación de hacerlo. Claro. Ahí había obligación de hacerlo con Sinwar porque era necesario. El cuerpo. Cuando tú ves el cuerpo, las heridas que tiene en la cara, no voy a dar detalles, ahí se ve que hay, por ejemplo, un francotirador que ha actuado directamente, porque se ve claramente, se ve heridas en el brazo, se ve la habitación cómo está, y ahí se ve que ha pasado algo más que simples reservistas que estaban dando una vuelta por el barrio. De entrada, en aquel momento, en el barrio, era una zona de combate de primera línea, no mandas a reservistas allí. Allí mandas a fuerza de choque profesional porque estás combatiendo en primera línea. Lo cual a mí la historia nunca me ha cuadrado, nunca me va a cuadrar, por mucho que me la cuenten, pero la respeto, hay que respetar la versión oficial, pero siempre hay algo más que no vamos a saber, pero que está ahí. No, pero la versión oficial, por supuesto que la compramos y la propagamos, pero puede ser también parte de la estrategia israelí porque quiere quizás ocultar cierta información, lo cual es respetable, claro, en el marco de una guerra. O sea, ¿tú crees que es posible, y estoy pensando en voz alta mientras pienso lo digo, que la versión que se nos ha dado de la muerte de Sinwar sea para encubrir o para ocultar la traición, para proteger a alguien? Date cuenta, en esta última ofensiva, ¿qué has visto de diferente a la ofensiva anterior? No lo sé, justamente eso quería hablar contigo, de eso quería... Bueno, pues en esta última ofensiva, en cuestión de un mes, han reventado a todo el cargo medio hacia arriba de la cúpula de Hamás en Gaza. Claro. Miembros del buró político, miembros militares de alta graduación, todos han caído, pero uno tras otro, día tras otro. Había uno que se estaba operando en el hospital de Khan Younis, en el hospital Nasser de Khan Younis, y algo entró por la ventana, justo en la mesa de operaciones. ¿Te refieres a desde el día en que terminó la primera fase del acuerdo, sí, hasta hoy? Sí. Estos últimos meses, estas últimas semanas. Hay un cambio total en la política de Israel con la llegada de Israel Katz y con el nuevo mariscal de campo. Es decir, hay un cambio de, vamos a dejarnos de acabar con, vamos a decirlo vulgarmente, con la morralla, es decir, con lo de bajo nivel, vamos a ir a tocar, uno, a los altos niveles, pero también a las familias asociadas a esta gente. Es que la gente no entiende que, a ver, la Franja de Gaza no dejan de ser tribus y clanes familiares que tienen asociaciones criminales con Hamás en el tráfico del mercado negro de comida, de armas, de combustible, de dinero. Lo que nosotros hemos visto en la Franja de Gaza que entra de contrabando, todo esto está manejado por clanes familiares. Hamás tiene alianzas con ellos, da seguridad, da protección, pero a cambio estos clanes pagan la cuota. Aquí hay que pagar. Todo el mundo paga. No es casualidad que aparezca la comida de las Naciones Unidas en los mercados vendiéndose cuando pone que es gratuita. Es porque ahí hay un negocio. Y en ese negocio se lleva dinero mucha gente, incluso desde fuera de Gaza. Atención con esto, ¿eh? ¿Qué es lo que ocurre? Que Israel dice, bueno, esta gente ha tenido en sus casas a secuestrados como Noar Gamani, son clanes familiares, tenemos que tocarlos. Y entonces Israel tiene una lista de los que han participado en el 7 de octubre, bastante amplia, y ha ido a cada uno de ellos ahora ajustándole cuentas. También para provocar una fractura social dentro de la Franja de Gaza, que lo estamos viendo. Ayer Hamás ordenaba un toque de queda a partir de las 9 de la noche cada día en la Franja de Gaza, porque está perdiendo el control. No hay comida, no hay luz, no hay agua, no hay gas. La gente se empieza a cabrear, Hamás no está garantizando los servicios que tenía que garantizar, no está cumpliendo su parte del acuerdo, nos habéis metido en una guerra con Israel, ahora queremos que os vayáis. Y por eso lo que está pasando en el norte de la Franja de Gaza y en algunos sitios del sur va a ir creciendo, salvo que ahora vuelva de nuevo a entrar 260 camiones de comida y se vayan a los túneles. Ahí es donde está la situación.
Pero desde el punto de vista táctico hay un cambio en las FDI completo. También es cierto una cosa. Ellos también han evolucionado. Por ejemplo, antes la tasa de bajas militares dentro de Israel era de 2 a 3 diarios, dentro de las FDI. 2 soldados a 3 diarios. Ha vuelto a subir. Ahora esta semana ha vuelto a subir. ¿Por qué? ¿Por qué? Y ahora vamos a explicar por esto. Al principio, Hamás quería tratar de tú a tú a las FDI. La unidad Nukba, operaciones especiales de Hamás, se hizo fuerte en el barrio de Zeitún, cerca del hospital Shifa, y allí hubo unos combates terribles. En Jabalia lo mismo. En Khan Yunis lo mismo. En Rafah lo mismo. Pero se dieron cuenta que en 450 días habían perdido a 20.000. A lo mejor que tenían, lo más preparado, eso que veíamos en los campos de entrenamiento, que se habían sumado, que habían estado entrenando día tras día, se esfumó. Israel los esfumó a un coste de 2 a 3 bajas diarias. ¿Qué es lo que ha pasado ahora? Que el hermano de Sinwar, Mohammed, ha reclutado a otros 20.000 o 30.000, carne nueva para la maquinaria, pero no tienen la capacidad militar que tenían los restos de originales del 7 de octubre. ¿Qué ocurre? Que ahora la táctica completa por parte del enemigo es guerra de guerrillas. Lo hemos visto en Beit Hanun, ese asalto a un vehículo que no estaba blindado, con soldados del cuerpo de inteligencia, donde esta gente todavía que tiene túneles sale de un túnel, 4 o 5 milicianos, lanza el ataque y corre. Lo han estado haciendo durante todo el tiempo, pero ahora ya se centran directamente en este tipo de combate. El grueso de esos 30.000, 20.000 que quedan o que tienen no están en Gaza, no están en Khan Yunis, los tienen en Deir al-Balah, reentrenándolos y preparándolos para la batalla final. ¿Y qué es la batalla final? En el momento en el que Israel, a partir de la semana que viene, que esto ya te hago un spoil de lo que viene y de lo que está por venir la semana o las semanas siguientes, dentro de 2 o 3 semanas, es que se va a ir cerrando una caja sobre Deir al-Balah, que es donde está el grueso de lo que queda, incluyendo los rehenes. Ahora Israel ha llamado a 10.000 a filas. Eso es una división reforzada de reservistas. No porque vayan a entrar en combate directo, sino que van a estar asegurando lo que se vaya conquistando. Porque si te fijas, también se ha autorizado de que se conquisten zonas de manera permanente. ¿Qué son esas zonas? Corredores. Se va a cortar la franja de Gaza en diferentes corredores para tener control total de los sectores. Sector de Rafah, sector de Khan Yunis, sector de Deir al-Balah, sector de Gaza City y de Jabalia. Que esto ya se había hecho, ¿cierto? Antes de la. Se había hecho parcialmente con el corredor de Netzarim, se ha hecho ahora con el corredor de Rafah para separarla de Khan Yunis. Va a haber ahora otro corredor, seguro 100%, que es el de Carara, que va a llegar hasta el antiguo puerto que estaban construyendo para tener un puerto en Gaza secundario al de Gaza City. Ahí va a haber otro corredor, que de hecho ya gran parte está construido. Y a partir de ahí lo que te vas a encontrar es que conforme vayan ahora sí empujando las FDI hacia el interior, la tasa de bajas dentro de Israel va a subir de nuevo, pero ellos se van a ver en una situación ya crítica de que no tienen dónde ir. A diferencia de los primeros 500 días de guerra, ¿qué es lo que está ocurriendo ahora? De que Israel está segregando la franja de Gaza. La está partiendo en sectores. Y a cada división le está dando un sector. Y cada división se está encargando de limpiar ese sector. Los ingenieros demoliendo edificios, los soldados de ingenieros también buscando en túneles, la infantería combatiendo a los remanentes que queden por ahí, pero aislando las zonas. Antes no estaban aisladas. Antes tú podías coger a gente de Rafah y mandarla a combatir a Jabalia, porque no había control total de los pasos. La carretera de Saladino, que es la carretera interna que va desde el norte hasta el sur de la Franja de Gaza, y la carretera de Al-Rashid, que es la que bordea toda la costa. Esas carreteras estaban abiertas durante gran parte del conflicto. Ahora ya no. Con lo cual ahora Israel dice, no puedo mandar a 100.000 reservistas a combatir porque tiene un impacto económico muy grande para el país
Esto solamente se ha hecho de manera de emergencia en el norte en previsión de lo que pudiese pasar con el Líbano y con Hezbollah, pero ahora lo que yo hago es llamo a 10.000, que seguramente a mitad de verano llamen a otros 10.000, cojo 4 divisiones o 5 divisiones, 50.000 soldados, y me dedico a ir eliminando las amenazas sector por sector. De manera que primero han empezado por Rafía, que era lo lógico. Es que esto era lo que está haciendo ahora Israel es lo lógico. El enemigo, para derrotarlo, lo derrotas de manera militar y también con la logística. Si dejabas Rafía hasta el mes de mayo de 2024 con la puerta abierta para que entre todo desde el vecino Egipto, no tiene mucho sentido. Ahora, en cambio, sí se están haciendo las cosas bien. ¿Tú crees que Israel se equivocó? Sí. A finales de octubre del 23. No se equivocó, no tuvo opción. Hay dos cosas que son importantes. Vamos a ver, la llegada de Donald Trump a la Casa Blanca abre la puerta a Israel de hacer las cosas como tiene que hacerlas. No porque la Casa Blanca le permita hacer todo lo que quiere Israel, porque no es así. Donald Trump, aunque se le escucha en un tono de voy a desatar las puertas del infierno, las voy a abrir, luego tiene su estado emocional y mental cuerdo. ¿A qué me refiero con esto? El motivo por el que Israel seguramente, y esto yo me aventuro a decirlo, aunque Bibi yo creo que ya ha abierto la caja de Pandora sobre este tema, el motivo por el que no se empieza la guerra en Rafía es por la administración de Joe Biden y Kamala Harris. Kamala Harris sale en público a decir que no le salen los números, que ella estaba mirando el mapa y que no le salían los números de dónde se iba a llevar a toda la gente de Rafah, a todos los civiles de Rafah, a otro lugar. Joe Biden le amenazó con dejar de enviarles municiones en el momento más crítico de la guerra para Israel si entraba en Rafah. Pero claro, Bibi estaba viendo de que la guerra estaba llegando a un punto de estancamiento en el que nosotros estamos tirando todo lo que tenemos y esta gente sigue saliendo y sigue saliendo y siguen teniendo cohetes y siguen teniendo municiones. ¿Por qué? Porque la puerta de Rafía estaba abierta. Y llega el momento de inflexión en el que él, y esto se ha filtrado, le dice a Joe Biden, si me quitas las armas, en tu conciencia quedará, pero nosotros vamos a combatir si hace falta con las uñas. Y es cuando Joe Biden dice, no tengo otra opción que dejarle entrar, pero le pone condiciones. En vez de haber enviado 3 divisiones a Rafía, le permite meter a una división reforzada. Esto pasa hace un año, en mayo del 24. En mayo. Eso es, hace un año. Hace 2 días. Hace 2 días. Israel coge lo mejor que tiene de la infantería mecanizada, la 401, ya venía súper trillada de los combates, coge a lo mejor que tiene, monta una división y la lanza contra Rafah. Que es las imágenes que vemos por la noche de los tanques entrando al paso fronterizo de Rafah, reventando aquello, y lanza un ataque en la zona exterior de Rafah con la aviación, para reventar lanzaderas de cohetes, morteros, posiciones fortificadas. Bien. Lo que ocurre después es lo que yo siempre voy a criticar a la administración Biden y no se lo voy a perdonar jamás. Debido a que solamente entra una división en la franja de Gaza, en la zona de Rafah, se pone en peligro a la vida de los soldados. No hay suficiente personal para garantizar la seguridad del despliegue. Y esto es increíble. Se ven imágenes, y hay vídeos, y esto es demostrable, cualquiera que quiera se lo puede demostrar en privado porque no lo quiero poner en público, cómo la gente de Hamás se mueve a sus anchas en el mismo corredor Filadelfia a 50 metros de los soldados de Israel. Esto en una condición normal donde tú metes a 3 divisiones no va a ocurrir, porque hay un soldado cada 100 metros vigilando, que nadie ni nada entre a hacer emboscadas, a ponerte explosivos, a atacarte por la noche, a hostigarte. Pero Israel no tuvo otra opción. Era o hacer esto
o quedarse sin armas de Estados Unidos. Eso es lo que yo jamás voy a perdonarles, porque lo que hicieron ahí con Israel fue terrible, horrible, horrible además. Por eso precisamente se tardó tantísimo en doblegar el barrio de Tal al-Sultán. Pese a ello, te digo una cosa, heroico. Lo que hizo esa división, más otra, que luego entró después, que después entró otra para encargarse, porque es que era insostenible, de la zona norte de Rafah, para intentar cortar el flujo de lo que estaba enviando Sinwar a Rafah, fue heroico. O sea, esa gente estuvo ahí días sin dormir combatiendo. Yo estoy de acuerdo. Yo creo que fue heroico todo lo que hicieron desde el 7 de octubre sí, hasta sí, hoy. Está claro. Pero lo de Rafah, que la gente, que no se equivoque, fue de la batalla. Ellos tenían creo recordar, 3 batallones. 3 batallones. Cada batallón por 6.000 tipos. Aproximadamente. A la traducción en lenguaje coloquial, entre 6.000 y 7.000 tipos por cada batallón de Rafah. Israel coge con 9.000 y revienta los 3 batallones. A un costo alto. Me acuerdo que hubo allí momentos que las bajas subieron mucho. Otro ejemplo. Khan Yunis. Era la semana en la que se estaba diciendo que Israel estaba tirando demasiada munición de artillería, demasiados ataques aéreos, que era una auténtica locura. Se deja de atacar por el aire, se deja de atacar con artillería. Y se mandan a los soldados a asaltar Khan Yunis. La tasa de bajas en Israel sube al 5 y al 6. Una cosa diabólica. Era imposible, sin la ayuda de la artillería, sin la aviación, entrar ahí. Pues se intentó durante 2 semanas. Pero alguien, las FDI, tuvo que pegar un golpe en la mesa y decirle a Bibi: no se puede, sin el apoyo de la artillería. ¿Y qué es lo que ocurrió? Que cuando se dieron cuenta que la situación estaba llegando a un punto por encima de lo aceptable, porque en la guerra somos números, dijeron: artillería. Y ahí es donde cae Khan Yunis. Ahí es donde luego se empieza a ver las imágenes de reventando la ciudad y arrasando con los tanques. Pero hasta entonces es que era imposible. Yo por eso repito, la guerra urbana de Israel es lo más complicado que se está enfrentando este Estado desde el año 48. No hay ejército en el mundo que pueda hacer lo que está haciendo el ejército de Israel. Es que no existe. Los americanos en Faluya le dieron una por todos lados. En Afganistán, por todos lados. Israel está conteniendo, con toda la adversidad que ha estado pasando, y esto hay que volverlo a decir, embargo de armas, municiones que no llegaban, equipamiento del soldado que no llegaba, y de protección que no llegaba, y han estado ahí combatiendo. Y esto, claro, no se dice oficialmente porque sería un problema diplomático, pero nosotros sí lo podemos decir. Sí, bueno, más toda la presión internacional de los medios y de Naciones Unidas. Es que eso ha sido tremendo. Claro. Es que la situación es la peor que puede existir para que tú, claro, estás a más de 1 año y medio después del 7 de octubre, y es lo que hablábamos antes de comenzar la grabación, que yo te preguntaba, ¿cómo puede ser que todavía la Franja de Gaza siga siendo un territorio hostil? ¿Y qué es lo que va a cambiar ahora? O sea, ¿tú crees realmente que ahora que se vuelve a hacer un llamado de reservistas y que está cambiando un poco la estrategia, ¿tú crees que ahora va a servir de algo? ¿Vamos a derrotar a Hamás? ¿Qué pasa? ¿Los secuestrados? Creo que va a ser evolutivo, es decir, a partir... Se han llamado para la semana que viene. Vamos a ser sinceros, en fechas, ¿vale? Todos los reservistas que se están llamando ahora necesitan alrededor de 2 semanas de refresco. Es decir, reentrenamiento, evaluar las capacidades tácticas de esos reservistas, quién está apto para entrar directamente al combate, quién no está apto, quién necesita reentrenamiento, porque esto es una cosa muy interesante. Discúlpame, las FDI ha reentrenado tropas durante el tiempo de combate, es decir, los sacaban de Gaza, les daba descanso durante 1 semana o 2,
y después volvían a su base, refrescaban tácticas de combate y volvían a entrar. Y esto es genial. Bueno, pues ahora estas tropas se tienen que reentrenar. Final de mayo. Es cuando quizás podemos ver operativamente a estos 10.000 trabajando ya en algunos sectores de la Franja de Gaza. ¿Qué es lo que se quiere hacer? ¿Qué va a cambiar? Claro. ¿Qué es lo que va a hacer? Aquí es lo que todo el mundo quiere saber. No va a ser un ataque frontal de entrar con todo y que esto se acabe. Lo que se va a hacer es partir en trozos la Franja de Gaza, asfixiar el control de Hamás y ver si ellos se vienen a negociaciones. Si no se vienen a negociaciones, la cosa irá creciendo. Y al final el otro día lo hacía en directo, lo dibujaba y decía, al final va a quedar el cuadrado de Deir al-Balah. Si no se vienen a negociaciones. Ahora, si Donald Trump en la visita que tiene esta próxima semana a Oriente Medio consigue convencer a Qatar de que liberen a los rehenes, a lo mejor la cosa se puede relajar. Pero de momento la intención es ir avanzando, tomando puntos estratégicos, ir controlando la Franja de Gaza progresivamente hasta que ellos digan no podemos más. Porque si no, lo que ha dicho el otro día el jefe de las FDI, Samir, si entramos con toda la potencia de fuego, los rehenes no van a salir. Hay un alto porcentaje de probabilidad que los rehenes no lo consigan. Ahora, si entramos escalonadamente, pero haciéndolo bien, de que ellos vean que no hay otra opción, hay una posibilidad. Pero ¿no crees que estamos en la historia interminable? Como, ¿no sientes que ya pasó esto? Que ya se intentó, que ya se hizo de forma escalonada, que se fue ampliando la intensidad y jamás siguió diciendo no. O sea, sí, pero esta, Ariel, diga sí. Ariel, esta es la virtud y el defecto de tu pueblo. Claro. Valoran la vida. Claro. Tu pueblo sabe que tiene una responsabilidad con las víctimas del 7 de octubre porque fallaron. La seguridad falló. Hubo un fallo de seguridad estrepitoso. Sí, sí, el peor de la historia de Israel. Y saben que tiene una responsabilidad con esa gente. Ese mismo sentimiento es el que está haciendo que estemos en 570 días o más de 570 días de guerra. Esto podría haber acabado en 2 meses. Si no existiera el gran detalle, porque no es pequeño, yo creo que es la clave de que tienen rehenes. Si no existe esto ya se hubiese acabado. Pero hace mucho tiempo. Y ellos no quieren que se acabe. Mientras que nunca el movimiento palestino había tenido tanto repercusión a nivel internacional como lo está teniendo ahora. Manifestaciones en toda Europa, en Estados Unidos, universidades. El dinero está fluyendo, Ariel. El dinero está fluyendo. Sí, sí. Ellos no van a querer que esto acabe. Pero llega el momento que al final alguien va a tener que tomar una decisión muy, muy difícil. Y que va a cargar con esa decisión el resto de su vida. Que van a tener que entrar en Gaza con todo. Quizás ya han tomado esa decisión, pero dentro de los despachos. Quizás esa decisión no se ha comunicado al pueblo porque el pueblo no está en estos momentos en condición de soportarla. No está preparado. Es decir, Israel no está preparado para escuchar de que Bibi salga y diga vamos a entrar en la Franja de Gaza, acabar con esto con 5 o 6 divisiones, independientemente del desenlace de los rehenes. No está preparado para escuchar eso. Lo ha hecho, lo ha insinuado. Lo está preparando, ¿eh? Lo está preparando. Ha dicho, nuestro objetivo es derrotar a Hamás y traer a los rehenes. Correcto, ¿no? Y cuando pone sus líneas rojas que no está dispuesto a cruzar para llegar a un acuerdo con Hamás, cuando dice que hay cosas que él no está dispuesto a hacer, un poco ya lo está diciendo, un poco ya lo ha dicho, lo cual es terrible. Y sí, la sociedad israelí, el pueblo de Israel, no está preparado para que el Estado de Israel renuncie estaría preparado a 59 secuestrados, que sabemos que la mitad o un poquito más ya no están con vida, pero sabemos que hay muchos que todavía sí están con vida y están sufriendo en las peores condiciones. Y por tanto, es increíble.
Está preparado. Yo me gustaría que toda la gente que nos está viendo hoy, que haga una reflexión de lo siguiente. Cada día que sale que un soldado muere, es toda una familia destruida el resto de su vida. Imaginaros, cada uno de vosotros, el dolor de esos padres, de esos hermanos, de esas esposas o de esos hijos, o de ese dolor que está sintiendo esa gente cuando recibe la noticia de que su hijo o su hija ha muerto en Gaza. El sufrimiento de esos familiares de ver a los rehenes en esos vídeos terribles de guerra psicológica que estos desgraciados hacen, lo que tienen que sentir. Poneros por un momento, aunque es imposible ponerse, porque esto es imposible ponerse, poneros en la peor situación que habéis vivido en vuestra vida y triplicarla. Porque eso es precisamente lo que están viviendo muchas familias en Israel. Por eso yo siempre digo, no puedo criticar la actitud de muchos de los familiares, porque no se puede criticar, pero yo, desde mi punto de vista, tengo que ser objetivo con los intereses del país en general, por el bien común de 10 millones de personas, y decir, Gaza es la mayor amenaza que tiene ahora mismo Israel, Judea y Samaria es ahora mismo la mayor amenaza que tiene Israel, y hay que darle una solución definitiva a este problema. Porque eso fue el 7 de octubre, dentro de 2 años puede ser el 10 de noviembre o el 13 de mayo. Y volvemos a empezar a lo mismo. Y volvemos desde la casilla de partida. Porque yo la gente que me dice, no, firmemos ahora un acuerdo y luego volvemos cuando hagan otra vez algo. ¿Que vamos a permitir que hagan otra vez algo? Es que yo creo que la pregunta es, ¿puede Israel permitirse que ocurra de nuevo algo así? Yo creo que no. Yo digo lo mismo, pero sin esperar a que hagan otra vez algo. O sea, yo sé que yo creo que mi idea es bastante ingenua e imposible de aplicar, porque lo que yo digo es, ojalá que se pudiera llegar a un acuerdo, darle a Hamás todo lo que pide, paralizar la guerra, vaciar las cárceles y en el segundo en el que el último secuestrado esté en Israel, atacar de nuevo. Y cuando nos pregunten, hey, pero se comprometieron a un acuerdo, sí, era mentira. ¿Qué pasa? Ojalá se pudiera hacer eso. Yo sé que es imposible por cuestiones de acuerdos, de tratados, de diplomacia internacional. Yo sé que no se puede, pero para mí esa sería la mejor solución. Y cuando me digan, pero estás mintiendo, sí, estoy mintiendo, porque estoy hablando el lenguaje de mi enemigo. Ellos también mienten, yo también miento, aunque sea solo una vez. Pero Ariel, para mí lo que hay que hacer es eso, pero sé que es bastante inviable. Sí, pero tienes otro detalle. Mentirle a un mentiroso es muy complicado. Claro. ¿Crees que ellos no lo saben? Han tenido 11 años a 2 chicos secuestrados. Que uno ni siquiera era judío, era beduino. ¿Tú crees que van a dudar por un instante en tener 10 o 12 años a gente secuestrada? No. No lo van a hacer. Siempre se quedarán con el número suficiente que ellos crean que son necesarios para garantizar su supervivencia. Y es duro esto. Es duro, sí, pero lo sabemos, ¿eh? Aunque nos cueste en Israel hablar de eso, lo sabemos, en los medios de comunicación se dice, sabemos que incluso si nosotros llegáramos a aceptar todos por todos el fin de la guerra, sabemos que de alguna forma u otra jamás se las va a ingeniar para quedarse con alguien. Porque es la supervivencia. Es el recurso que tienen para sobrevivir, para garantizar su supervivencia, exacto. Tú ponte en el lugar ahora, y perdóname, pero ponte en el lugar de ellos. Y nosotros estamos delante de una maquinaria militar descomunal, tecnológicamente, humanamente, espiritualmente. Porque esto es otra de las cosas que no hablamos. Las FDI no solamente ganan las batallas porque tengan mejor tecnología, mejores tanques o mejores armas. Es el espíritu que hay ahí. La mayoría de gente que está dentro de Hamás es porque vive mejor que si no estuviera dentro de Hamás. Porque hay un concepto económico ahí adentro. En cambio, los que están luchando, estos reservistas que decías tú al principio, se presentaron voluntariamente incluso sin ser llamados. Es porque hay un espíritu de un pueblo
de supervivencia. Y eso no lo tiene ningún pueblo en este planeta. Nadie lo tiene. Y yo lo he visto, y yo soy español y yo lo veo en mi país, las cosas que pasan en mi país, que dirías, esto no pasaría en otro país como en Israel. Bueno, pues ese espíritu, que es la grandeza del pueblo de Israel, ellos no lo tienen. Y como no lo tienen, saben que al final se van a ver solos. Y cuando se vean solos, ¿qué es lo que tienen? Rehenes. Y ahí es donde está la clave. Desgraciadamente, ahí es donde está la clave de toda esta historia, ¿no? El desenlace no va a ser bueno. Yo aventuro que no va a ser bueno, por desgracia. Pero ¿sabes qué es lo más importante de esto al final? Jerusalén es algo más que una ciudad. Es mucho más que eso. Y ese mucho más que eso es que va a seguir siendo la capital de Israel. Lo que ellos querían, inundar la ciudad de Jerusalén con sangre. En la época de las cruzadas se habla que en la primera cruzada, cuando son libros, yo he leído libros tanto árabes como cristianos para tener valoración desde el punto de vista de ambos, de lo que pasó por allí. Se habla que cuando los cruzados entraron en la primera cruzada, y que nadie se ofenda por esto pasó hace ya muchísimos años, pasaron a cuchillo a todo el mundo, lo que había allá dentro, y que los ríos de sangre llegaban pues hasta los tobillos. Ellos, el 7 de octubre, querían hacer eso, querían hacer la primera cruzada. Que yo tampoco estuve ahí, tampoco sé si es verdad o no, pero se escribe estos libros, que fue un momento bastante complicado para la existencia del ser humano. Ellos querían el 7 de octubre acabar con Jerusalén como estado, como capital del Estado de Israel. No lo han conseguido, han fracasado. Va a seguir siendo su capital. Es más, ahora más que nunca lo va a ser. Entonces, como ellos han visto que han fracasado, tienen que volver a intentarlo. Con lo cual, si no se les derrota, volverán a hacerlo. Y será peor. Porque sí, estaba mirando el otro día algo que tengo por aquí, que es impresionante. Me lo pasaban por correo electrónico, el sumario de las víctimas del 7 de octubre, y ellos querían acabar con todo, tanto la gente mayor como con la gente joven. Querían acabar con una generación completa, sin miramientos. Lo tengo aquí delante, lo estoy viendo aquí en pantalla ahora mismo. Para esto utilizaron 7.000. Pues la próxima vez no van a ser 7, van a ser 20.000. Porque son así. Es su mentalidad, no la vamos a cambiar. Es un gen psicológico que se les inculca desde pequeños. Tú no puedes permitir, y esto es donde UNRWA debería de responder judicialmente, no puedes permitir que tus instalaciones se utilicen para reclutar a niños que hagan campamentos de verano, donde se les enseña no precisamente a sobrevivir de las plantas o a observar los pájaros y la naturaleza, sino cómo montar fusiles de asalto y dispararle a otros niños. No se puede permitir eso. Y mientras que eso no desaparezca en Judea, en Samaria, en Gaza, en toda la región, Israel va a tener ese problema siempre. Y tú y yo nos moriremos, y los que vengan detrás seguirán contando esta misma historia. Hay que cortar el vínculo de una vez. Lo que decía Donald Trump de sacarlos de allí no es mala idea. No es mala idea. Si no, aquí vamos a estar haciendo programas hasta que las ranas le salgan alas. Es duro. Tú lo sabes y yo lo sé. Pero me quedo con es duro, pero como ya estamos terminando y no quiero terminar con un mensaje pesimista, me quedo con la parte optimista de tu mensaje, sí, que es que Israel va a seguir en el mapa. Sí, por supuesto. Y que Jerusalén va a seguir siendo la capital del pueblo judío y la capital del Estado de Israel, que dentro de todo lo malo, por lo menos podemos sacar un mensaje optimista y que el pueblo de Israel va a sobrevivir como ha sobrevivido a otras muchísimas tragedias a lo largo de toda su historia. Algunas Fíjate, tú eres un hombre de historia, Ariel. Tú sabes que la ciudad de Jerusalén ha sido destruida multitud de veces. Claro. Que el templo ha sido destruido 2 veces.
No hay nada que no se destruya que se pueda volver a construir. Pero el espíritu de Jerusalén, el espíritu del pueblo judío, es irrompible. Lo intentaron los faraones, lo intentaron en la Inquisición, lo intentaron en la Segunda Guerra Mundial, lo están intentando ahora, lo intentó Nabucodonosor, los romanos, todo el mundo lo ha intentado, ninguno ha podido. Pues disfrutar de eso porque es una bendición que Dios os ha dado y que no mucha gente puede decirla. Estrategias, ¿cuándo nos vamos a conocer tú y yo en persona? Pues yo tenía pensado ir dentro de 2 semanas, pero viendo cómo está la cosa de los aviones, va a estar complicado, pero nos vamos a ver pronto. Ojalá, ojalá. Además, ya sabes que tenemos un proyecto juntos de... Quiero que cojamos un coche y nos vayamos a dar una vuelta. Todo el mundo Primicia. Se viene el avance de algo que va a pasar, un proyecto en conjunto, Judeohistoria, estrategias militares. Cuéntanos. Tenemos pensado viajar a Israel y, con todos los vídeos que hemos visto de todo lo que pasó el 7 de octubre, irnos con un coche o andando en algunos sitios, evidentemente, ir a cada uno de esos sitios y de manera natural, sin edición, sin nada, impresiones. ¿Qué sentimos? ¿Qué sentimos? Irnos por la noche a donde fue la fiesta nova y esperar el amanecer allí. Escuchar el sonido que hay. Ver el color de la luz, cómo amanece, cómo se ven las cosas. Se me viene a la cabeza un montón de lugares que quiero visitar, refugios en las paradas de autobús, en la carretera del terror, donde se tiraron las granadas, donde los chicos... Bueno, todas estas cosas, ¿no? Donde coches fueron masacrados, no por ser amarillistas, no por vender el morbo, es por contar qué es lo que pasó ahí realmente, porque no lo están contando. Contar, recordar, honrar, homenajear, es decir, sí. esos lugares a modo de memorial, para recordar. Sí, hubo una historia, que esto no ha salido, unos chavales se hicieron, creo que fueron 15 kilómetros andando desde la fiesta nova y llegaron hasta Netivoz, por mitad del campo, y yo tengo toda esa ruta hecha, mapeada, pues todas esas cosas, oye, yo quiero contarlo, quiero explicarle a la gente para que la gente lo entienda, ¿no? Y entender, y también, evidentemente, también vamos a ir a sitios que no tienen nada que ver con la guerra. Definitivamente hay que ir a ver Masada, que hay una historia increíble, una vez más, ahí tienes otro ejemplo más, donde se quiere acabar con el pueblo de Israel, y ver, pues bueno, impresiones, ¿no? Bueno, va a ser interesante. Tienes la suerte de que aquí tu hermano conoce un poquito de lo que es la geografía de la Tierra. Pero no me metas por cuevas, ¿eh? No me metas por cuevas. Sí, te voy a meter por cuevas. Por supuesto que sí. Oye, ¿sabes qué estaba pensando? Ya te dejo porque sé que tienes que ir a hacer tus cosas, pero mientras tú hablabas y contabas tus impresiones y en algunos casos opiniones y teorías que no me parecen del todo locas, ¿tú no has pensado en poner todo esto por escrito y lanzar un libro? No. ¿No? Yo creo que sí, ¿eh? Piénsatelo, porque me parece que podría servir, no lo digo como una empresa económica, que también, sino porque me parece que es otra manera de mostrarle al mundo lo que pasa. Yo creo que el legado está aquí. Es decir, el legado está en todos los programas que hemos hecho. Sí. La gente se puede... Bueno, algunos los he tenido que borrar, disculparme del principio, por temas de historias, pero yo creo que la gente tiene una auténtica colección de lo que ha ido pasando día a día y además en directo, casi siempre en directo, con lo cual se ven las emociones, las reacciones en directo. No es como cuando editamos un vídeo que nos podemos tirar días editando el vídeo y viendo cada detalle, perfeccionándolo y que quede una cosa espectacular. El vídeo que acabamos de hacer del ataque al portaaviones. No. La naturaleza del ser humano es lo que a mí me gusta que se vea. Y en un libro lo puedes reflejar, pero yo creo que hay que utilizar lo que tenemos hoy en día
la bendición que tenemos de tener esto que tenemos ahora mismo, de tú estás en Israel, yo estoy en otra parte del mundo, gente, millones de personas que nos ven desde cientos de países, que puedan verlo por sí mismo, ¿no? Y en un libro, sí, es cierto que te abre a que tú puedas imaginar, puedas crear en tu mente lo que estás leyendo, pero esto es demasiado, no serio, pero demasiado específico para leerlo en un libro. Creo que lo tienes que ver por ti mismo. Tienes que tener esa sensación, ¿no? Y nada, yo recomendaré a la gente que cuando todo esto acabe, que viaje a Israel. Es un lugar increíble, que contrate los servicios de Ariel Kanievski como guía turístico, que es una cosa increíble. Cuidado por las cuevas. Pero no, a la gente normal no la llevo a cuevas. Eso es. Pero nada, la verdad que es un país para visitar. Voy a museos con aire acondicionado, voy a Masada y subo por el teleférico. Tú y yo vamos a subir a pie. E intentaré que no sea en verano. Que no sea en verano, pero si es en verano podemos subir a pie antes del amanecer. Ah, bueno, eso es una cosa impresionante. Fíjate, sí. El año pasado estuve en la península del Sinaí y me quedé con las ganas de subir al monte Sinaí de noche, porque eso es una cosa espectacular. Es decir, tenéis una suerte allí que vivís en un sitio del mundo, unos paisajes en el desierto del Negev, que es una cosa increíble. Tenéis playa, tenéis montaña, tenéis nieve. Es que lo tenéis todo. Es que lo tenéis todo. Es la tierra que emana leche y miel. Es que es una cosa increíble. Yo, no sé, a lo mejor en otra vida estuve allí, no lo sé, pero es que a mí me fascina. Donde vivís, mira que he visitado países, ¿eh? A mí me fascina Israel, es una cosa increíble. Bueno, pero entonces no tardes, ¿eh? No tardes. No, bueno, cuando llegue su momento, es decir, todo en la vida llega, ¿eh? Para recibirte en el aeropuerto. No, súper discreto, ¿eh? Yo soy una persona súper discreta. Me gusta pasar desapercibido. Ok. Me gusta ir a los lugares cuando no hay gente. Ok, entonces permiso que voy a cancelar la reunión con el presidente. Segundo. Sí, aborten. No, me gusta ir a los lugares cuando no hay gente, me gusta hacer fotografías que no salga gente. Yo soy muy raro para eso, ¿no? Me fascina todo esto, pero definitivamente hay que ir a Israel, hay que cargarse de energía, sobre todo de Jerusalén. Es un lugar que te cargas de energía y sirve para alimentar tu día a día, ¿no? Yo lo tuve claro, fíjate, el primer libro que yo leí, yo he aprendido a leer con la Biblia, Ariel. Mi madre, que en paz descanse, me compró una Biblia para niños con dibujitos, que era una cosa espectacular. Yo vi a David y a Goliat luchando y yo decía, madre mía, qué pasada, esto es una auténtica locura. Una ballena que se come una persona, tenía pesadillas. Un hombre que pescaba peces ahí en una barca, una cosa impresionante, ¿no? Yo aprendí a leer con esto. Y yo cuando estuve allí y vi Jerusalén, dije, mira, la historia es de hace muchos miles de años, se hace de miles de años. Aquí han pasado cosas y tú lo notas. Es decir, vale, te llevan y te dicen, bueno, esta era la vía dolorosa y luego en verdad no era esa la vía dolorosa, era otro camino diferente. Ya lo sé, lo siento, pero bueno, esto hay que contarlo. No nos arruines el negocio a los guías. Yo no quiero arruinar el negocio, pero... Yo lo cuento también, ¿eh? Yo lo cuento también. Yo les digo siempre la verdad. Claro, pero no es que vayas allí y digas, mira, aquí ha puesto la mano Jesús. Pero pasa con todos los lugares, ¿eh? Por ejemplo, vas a la tumba de David y esa no era la tumba de David. Todos. Claro. Pero lo que tú notas allí es que hay energía. Eso es lo que tú notas. Dices, aquí ha pasado algo. Seas ateo, seas laico, seas lo que sea, en lo que creas. Tú vas allí y cuando tú te pones justo enfrente de la muralla de Jerusalén, donde está el Monte de los Olivos, donde está el cementerio milenario judío, que está también la tumba de los profetas allí, de algunos, y cuando miras la ciudad, dices, aquí ha pasado algo. Aquí hay algo. Claro. Lo que pasa es que tienes que vivir allí muchas veces para entender lo que pasó. Por lo cual hay que ir más de una vez. Así que cuanto más veces mejor. Amén.
Amén. Y que los de las aerolíneas que bajen los precios de los aviones, por favor. Y que no cancelen. Y que no cancelen. Que no cancelen los... Que ahora yo tengo que viajar a Polonia y tengo que buscarme otro vuelo porque el mío está cancelado. Pero no pasa nada. Así pues funciona. Nada. Muchísimas gracias por haberme invitado, de verdad. Militares, muchas gracias por estar aquí, por tomarte el tiempo, casi 1 hora y media, y charlar conmigo y ser además el primero en inaugurar esta sección de diálogos con Judeohistoria. De verdad lo aprecio mucho, lo agradezco mucho. Si alguien por error, por alguna equivocación que a veces pasa, no sigue el canal o no está suscrito al canal de Estrategias Militares, por favor, vayan y suscríbanse y denle todo el apoyo posible, porque hace una labor sagrada siempre, pero por supuesto que desde el 7 de octubre. Así que muchísimas gracias. Nos han quedado cosas por hablar, así que te tengo que invitar en una próxima oportunidad. Tenemos que hablar de Irán y de un 100%. Buah, se va a poner ahora la cosa... Uf, por eso. Pero ya no toca porque si no se haría infinito, pero lo dejamos para un próximo programa. Así que muchísimas gracias. Que Dios te bendiga a ti y a tu familia y todo lo que necesites, ya sabes. Cualquier cosa que necesites, menos dormir juntos, cualquier cosa que necesites, ahí estamos, ¿vale? Un abrazo, hermano. Amén. Amén. Cuídate.